En Tláhuac continúan los trabajos de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. Eric Pinto nos tiene los detalles. Durante el corte informativo de este miércoles, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, junto con el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, dieron a conocer importantes obras que se realizan en la delegación Tláhuac. Los trabajos son netamente de reconstrucción de cerca de 80 kilómetros de la red de agua potable que fueron afectados en su totalidad con el movimiento telúrico de septiembre pasado. La infraestructura que se va a instalar se va a aprobar con todas las normas de calidad, con todas las reglas que tenemos para verificar que quede en óptimas condiciones. La durabilidad de esa infraestructura es más de 50 años. Ramón Aguirre, titular del Sistema de Aguas de la capital, precisó que en breve 45 frentes comenzarán los trabajos en los que se invierten 214 millones de pesos. El funcionario detalló que de igual manera se realizarán trabajos en la red de drenaje de las zonas afectadas y que se estima que para julio próximo las obras concluyan. Las colonias donde se efectuarán los trabajos son Del Mar, Agrícola Metropolitana, Santa Catarina, Conchita, San Andrés Mixquic, Miguel Hidalgo, Selene, Ampliación Selene y La Nopalera. Eric Pinto, 21 Noticias.